¿Estás ahí, Juli? ¿No tengo que dar? Sí, ahí está. Ahí empecé a grabar la reunión. Gracias. Bueno, ya estamos para empezar. Los que todavía no se sumaron, se van a ir sumando. Repito lo que dije la vez pasada. Esperen que está acá. Estos son charlas para la reunión de research que las abrimos a todo aquel que quiera participar. Ya la primera charla la dio Ángel sobre la EBM, muy interesante. Y la idea es seguir dando charlas. Tenemos varias opciones. Quizás necesitemos gente que las dé y eso vamos a ir pidiendo a medida que pasen las semanas. Así que nada, hoy vamos a ver Solidity por dentro y Ángel nos va a contar todo lo que sabe. Bueno, gracias por la introducción. Vamos tengo que empezar a presentar la pantalla. Veamos. Bueno, ya, como decía ahí Len, la semana pasada hubo una charla más o menos técnica sobre la EBM. Esta también va a ser una charla técnica, tal vez un poco más, no sé, veremos ustedes cómo la toman, más técnica que la anterior, pero hasta ahí. La idea es visitar un poco cómo trabaja Solidity. Por un lado está el lenguaje que ya daría para toda una charla o varias charlas. Vamos a ver por encima algunas cosas del lenguaje, pero después nos vamos a concentrar en cómo hace Solidity por abajo para todas esas características del lenguaje que tiene, implementarlas contra lo que vimos en otra charla, en este caso en la semana pasada, sobre lo que es la Virtual Machine de Ethereum. Bueno, ahí si tienen paciencia me pueden seguir ahí en Twitter como AJ López y lo que estamos por ver va a estar acá en el GitHub AJ López y está allá. Bueno, este programa de hace ya 4 décadas, cuando empecé a programar había un mainframe que tenía esto como memoria, se llaman las memorias de ferrita. Las memorias de IBM tenían estas memorias y no sé si ven, son núcleos de ferrita que se magnetizaban, era un material que se llama ferrita, se magnetizaban, y entonces no sé si ven que hay cables que atraviesan esos núcleos redondos, que tienen un agujero en el medio, no se ve, están de costado, pero hay un cable horizontal, un cable vertical, un cable en diagonal. Bueno, para cambiar la magnetización se pasaba corriente por 2 cables que no cambiaba la magnetización de los núcleos, pero si los 2 cables coincidían, cambiaban la magnetización del núcleo en el que estaban coincidiendo. Por eso está esa reja ortogonal de cables. Y para leer se usaba el otro cable. No tengo todos los detalles, pero usaba el cable diagonal y más. Para borrar, setear y leer, se terminaba usando esos intersecciones de cables. No sé quién inventó todo esto, pero estaba realmente un poco, a lo mejor estaba medicado, no sé, pero estaba esto como memoria en aquel entonces. Después, bueno, acá gracias a la compañía estoy estudiando chino, ya estoy en nivel 7, guarda, así que cuidado. Y voy a dar el examen de nivel 7 en estas semanas. Y como dato de color, justamente color, bueno, este año empecé a ir a alguna clase de dibujo y pintura, así que he conseguido algunos resultados. Esa pluma me gustó cómo quedó eso en acuarela. Después conseguí otros resultados y demás, todos son acuarelas. Tal vez un tema fijo. ¿Usaste modelo vivo para eso, Ángel? No, lamentablemente, tampoco de memoria. Tampoco ha sido tan afortunada mi vida como para pintar de memoria. Pero digamos que parece que tengo el tema fijo, pero no, tengo otros temas, no se preocupen. La próxima puedo poner la Torre Eiffel que me regaló Ángel. Le iba a poner, pero dije, bueno, es un particular. Pero usted sabe que tengo otros temas, no solamente esto. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un parte. A mí me gusta a veces dar charla, no es, digamos, el principal. Me gusta mucho más programar y pensar y ver cosas y programar de la manera más simple, pero de alguna forma las charlas son una forma de hacer un entregable que de alguna forma condensa lo que uno hace. Yo aprendí en un lugar donde trabajaba que de todas las cosas que uno hace debería haber algún entregable, compartible, y a lo mejor una charla es un buen moño
entregar lo que fui aprendiendo en la empresa sobre Solidity y otras cosas de blockchain. Como aclaré en la charla pasada, cuando entré en febrero del 2016 acá en la empresa, no conocía mucho, prácticamente nada de blockchain, y bueno, fui aprendiendo acá, así que les agradezco a toda la empresa que haya podido aprender eso. Y entonces una cosa que de alguna forma siempre me impactó es algunas ideas de Richard Feynman, que fue un físico que murió creo en 1986. Alguno de ustedes salió a la palestra como físico americano porque fue uno de los que intervino en el análisis de la tragedia del Challenger, entonces a lo mejor ahí fue conocido por el público masivo, pero en el ambiente científico era muy conocido, premio Nobel, etc. Y entonces él daba lecciones, cuando bien podría no haberlas dado, en Caltech y demás, y una de las cosas que trataba de hacer era explicar las cosas de tal forma que él tenía una frase que decía, si no podemos explicar algo es porque no lo entendemos. Esa frase siempre me gustó de los 80. O sea, explicar también es una forma de decir, bueno, si consigo explicar algo es porque empecé a entender esa parte. Y otra frase que me enteré más tarde es esta, que esta ya es una frase tardía de Feynman, de que si no podemos crear algo es porque tampoco lo entendemos. A veces es muy media presuntuosa, pero a veces trato de crear para entender algo. Entonces, para entender cómo funciona Solidity, nada mejor que un experimento. Estoy escribiendo un compilador de Solidity y eso me llevó a entender por qué Solidity funciona como funciona. Cualquier cosa está ahí arriba, es trabajo en progreso de AJ López Solcom, está el compilador de Solidity que estoy armando, y cada una de las cosas que voy a mostrar de alguna forma se está mapeando en ese proyecto. Como la vez pasada, en otra charla, hay una serie de recursos. El nuevo recurso tendría que poner acá la documentación después lo voy a cambiar, la documentación de Solidity como un nuevo recurso. Y bueno, las charlas quedan, los enlaces de las charlas quedan J. López aprendiendo blockchain. Este va a quedar también ahí, así como quedó la de la vez pasada, y aparte acá Len y compañía lo están grabando y se va a repartir dentro de la empresa. Bueno, esta diapositiva la vimos la vez pasada, pero la habrán visto en varios lados, creo que en varios de acá de la empresa. Bueno, igual que la otra charla, les aclaro, si les parece muy técnica, tranquilamente pueden dejarla, o sea, va a ser una charla técnica, pero la idea es que esta vez veamos más que la IBM, el lenguaje por encima que hay, el más usado. Había nombrado algunos lenguajes en otra charla, pero en esta vamos a comentar uno que se llama Solidity, que creo que más o menos todos sabemos o conocemos la palabra o tuvimos contacto con la programación o hicimos programación con Solidity, de los que estamos acá. Por ejemplo, es un contrato simple. Para los que vieron programación, es lo más parecido a una clase en otros lenguajes, nada más que la palabra reservada es contract. Y después hay un solo constructor que podría tener parámetros, y ahí ese constructor se está inicializando algo que va a permanecer más allá de la vida de un bloque o de una transacción, que es el storage permanente del contrato. En este caso es el contador. Ese contador sabemos que en la IBM se guarda en 32 bytes. Por más que tenga simplemente un 1, internamente son 32 bytes. Después podemos tener algún truco interno de cómo se serializa eso en un disco, comprimir, todo eso, pero lógicamente son 32 bytes que guardan ese 1 que está ahí en la instrucción. Si ustedes ven así, Solidity es case sensitive, o sea, importa minúsculas y mayúsculas. Es un lenguaje, yo lo llamo de la familia del C, porque no importa cuándo corta la línea, si el comando o la expresión sigue en la otra línea. Los puntos y coma en general terminan en los comandos simples, las llaves agrupan funciones o comandos compuestos. Bueno, es algo que para mí, que comencé a programar antes de conocer C, para mí C fue un descubrimiento porque permitía hacer estas cosas, escribir en cualquier lugar de la línea, continuar el comando en otra línea y demás. Yo, por ejemplo, cuando empecé con
COBOL o con Fortran, si había que poner un comentario, había que comenzar en la línea 7, en la columna 7. No se podía poner el comentario en otro lado, por ejemplo. No había llaves, en Fortran no había recursividad, no había variables locales. Bueno, éramos tan pobres. Entonces, el primer contacto con un lenguaje relativamente moderno ahora que tuve fue con C. C realmente empezó a abrirme la cabeza de cómo, y bueno, y hoy tenemos un poco de esta sintaxis en un montón de lenguajes parecidos, no iguales, como Java, JavaScript y demás. Los lenguajes donde no importa el cambio de línea, donde las cosas se agrupan por llaves, donde muchos comandos terminan con punto y coma. Como excepción a esta regla, los que programan saben que está Python, que tiene el concepto de indentar, por ejemplo, para poner un comando dentro de otro. Bueno, eso de alguna forma es una especie de bicho raro dentro de estos lenguajes, ¿no? Es distinto. Bien, preguntas hasta acá. Veo que alguna cabecita se mueve, así que bueno, todavía estamos bien. Bueno, una de las cosas que tenemos que ver de este lenguaje, a ver, yo debo tener acá, no lo uso mucho, pero lo voy a usar para esta charla, el Visual Studio Code. Acá tengo un counter un poco más grande, pero lo que empieza a aparecer que las variables que tiene interno, o las variables locales que tenga un método, son tipadas. Tipada significa que tiene un tipo asociado, que puede ser un entero, en este caso es un entero sin signo, la U es de entero sin signo, unsigned integer. En realidad esto es una abreviatura para esto, entero sin signo de 256 bits, que son los 32 bytes que yo nombraba que tiene internamente cada celda de la máquina virtual. Por más que yo ponga uint, por abajo está ocupando, son 256. Vean que hay otras alternativas, por ejemplo 128, pero por más que ponga 128, lo único que hace eso es que asegura que cuando sume o manipule este número, si da más de 128 bits, lo va a truncar. Eso es lo que asegura la semántica de Solidity por abajo. Pero en la celda de la máquina virtual va a ser 32 bytes. Vean que, por ejemplo, acá me está marcando que hay algún problema porque estoy tratando de sumarle un número más grande en tamaño, que es un win, lo estoy tratando de sumar a esto que ahora tiene 128 versus el win que tiene 256. Pero bueno, lo quitamos y espero que se calme. Ahí se calmó. Bien, la idea es que también hay otros tipos de valores, y estos tipos de valores que ocupan una celda se podrían llamar, en la jerga de la documentación Solidity se llaman value. O sea, el entero es un value, el entero sin signo es un value, el entero de es un value, etc. ¿Preguntas? ¿Se escucha, Ángel? Sí. El micrófono se cayó de la presentación. Aguarde que va, igual hay gente. Bueno. Bárbaro. No me lo encuentro. Llegaron desde otra sala. Bien, ahí lo veo a Rizzo, no sé cuál de los Rizzo es. Digamos, el tema es que tenemos varios tipos de los tipos sencillos que ocupan una celda. ¿No te podés postear? Pero también hay otros tipos como byte y booleano también hay. Un booleano que para Solidity es verdadero o falso, pero que internamente, de nuevo insisto, ocupa 32 bytes. Notablemente el valor verdadero, que yo recuerdo, lo representa con el valor 1. Porque, por ejemplo, en otros lenguajes se representa con todos F, todo hexadecimal F. Pero el falso es el 0. Pero acá, en Solidity, hay una constante verdadero, en inglés true, y falso, en inglés false. Y tenemos también arreglos en Solidity. Entonces, los arreglos se dividen en dos grandes grupos. Los que se sabe de antemano por la declaración qué tamaño tienen, como esos dos últimos que tengo acá,
Y los primeros que son bytes 1, bytes 20, bytes 32, que de alguna forma son arreglos de tamaño fijo de bytes. Muchos si programamos en Solidity acá en la empresa, nos habíamos encontrado con bytes 32 cuando tenemos que representar un hash o algo. Hay varios proyectos internos y externos que tienen ese byte 32 que lo usamos. Uno que no puse acá en la slide se me escapó, es address, es bastante usado para el tema de representar una dirección y una cuenta en Ethereum, RSK. Internamente son 20 bytes, pero es diferente de bytes 20. Una cosa que tiene Solidity que yo no le puedo pasar a bytes 20 un address. Hay que convertirlo explícitamente, no hace conversiones automáticas. ¿Por qué no hace conversiones automáticas? Algo que comentábamos la otra vez es que está todo orientado a que las cosas no queden asumidas, queden explícitas, por un tema de seguridad de alguna forma. Que no haya muchas cosas implícitas, sino que si uno quiere convertir realmente un address a un byte 20, que haya alguna estructura, alguna instrucción explícita de esa conversión. Que no sea una conversión que haga simplemente el compilador de Solidity. Ahora vamos a ver cómo esto se mapea en el storage. Y después tenemos arreglos dinámicos. Hay uno que no parece un arreglo, pero es bytes. Internamente termina siendo un arreglo dinámico de bytes. String es también internamente un arreglo dinámico, porque un string puede tener distintos tamaños a lo largo del tiempo. Y estos arreglos dinámicos, cuando se declaran, acá yo no puse una declaración a nivel de storage, pero se puede declarar también a nivel de contrato, se pone simplemente uin, corchete, a, por ejemplo, como dice ahí. Y como vimos, la máquina virtual puede manejar estos valores en el storage o lo puede manejar en la memoria. Y después uno, por programación, le pone el tamaño que quiere. Y vamos a ver que esto tiene sus implicancias en cómo lo hace por abajo Solidity, y lo hace de una forma bastante Solidity, o sea, vamos a ver que es un tema interesante para ver el punto de vista de programación, pero bueno, que tiene su razón de ser por la forma que tiene la máquina virtual de Ethereum. Ahora recordemos, la máquina de Ethereum no tiene ni idea de lo que es un arreglo de bytes o de strings, o de lo que es un arreglo fijo de enteros o un arreglo dinámico de enteros. Tampoco tiene idea en sí de que es un entero con signo o sin signo. Simplemente las operaciones son sin signo, excepto una de división que tiene dos versiones con signo y sin signo. O sea, todo esto es un invento de Solidity por encima. El compilador esto lo transforma a instrucciones que corresponden a la semántica de Solidity dentro de la máquina virtual. Pero adentro de la máquina virtual no hay un string. Lo único que hay dentro de la máquina virtual son celdas de 32 bytes. Y Solidity se las arregla para que todo eso parezca un string, parezca un arreglo de byte, parezca lo que necesita que parezca. Todo bytes 32. Y naturalmente también tiene estructuras. También, prácticamente nosotros cuando hicimos algún proyecto acá en la empresa con Solidity, en algún momento aparece que no necesitamos guardar un valor o una serie de valores, sino varios valores agrupados por algún concepto. Y bueno, como en otros lenguajes también hay estructuras. Y las estructuras pueden tener estructuras adentro, o pueden tener valores simples, o pueden tener arreglos fijos, de longitud fija, o arreglos dinámicos. En ese sentido, bastante dúctil. Sí. ¿Puedo acotar algo de algo que dijiste antes? Sí, por favor. Corregime si me equivoco. La memoria, lo que sería la memoria RAM, por más de que se accede en Word de 32 bytes, en realidad internamente está representada como una memoria plana. O sea, yo la puedo acceder en un overlap entre 16 bytes de un lado y 16 bytes del otro, o de a un byte si quiero, ¿no? Sí, por ejemplo, ese arreglo dinámico creado en memoria lo pone todo seguido en la memoria. Claro, pero por más de que los accesos son de 32 bytes, internamente no deja de ser una memoria de bytes. Claro. O sea, lo que sí es internamente una memoria de adreses de 32 bytes es el storage. Sí. Pero la memoria se direcciona. Usted es Lerner, ¿no? ¿Cómo? Usted es Lerner.
¿Alguien se incorporó recientemente al equipo de Research? Bien. No te escuché, Ángel, lo último que dijiste. No, que usted se incorporó hace poco al equipo de Research. Bienvenido, Lerner. Voy aprendiendo. No deben preguntar, Lerner. Pregúntele a Massini, cualquier cosa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, y una cosa que de alguna forma distingue, bueno, o es bastante útil, no sé si distingue, pero es parecido a lo que tenemos en otros lenguajes, es un mapping de un tipo a otro. Es lo más parecido a un map de Java, que podemos tener en Java y demás, o lo que es, si quieren verlo, un arreglo con acceso por nombre en JavaScript, una especie de JSON. Bueno, se ha descubierto en los últimos años que los mapping de alguna forma tienen que aparecer en todo el lenguaje. Casi no hay, no recuerdo uno que no tenga mapping, excepto tal vez RAS o no sé, ahora ahí Pereira a lo mejor sabrá mejor. Pero sí, los mapping aparecen y nosotros en Solidity lo usamos bastante. El caso típico es mapear justamente esto que mapear el address de alguna cuenta de RSK o de Ethereum a una cantidad de tokens que es sin signo. Eso es muy común en los contratos, tener en algún momento algún mapping de algo. Vamos a ver cómo eso se trabaja internamente. Y después, para seguir con el repaso del lenguaje, empiezan a aparecer más, hay muchas estructuras, a lo mejor para discutir, pero una también que usamos bastante, y si ustedes programaron o vieron código, es esta del modificador, que es agregarle a una función que cumpla con este modificador que es el only manager en este caso. No sé si notan ahí que hay un subrayado punto y coma, un underscore punto y coma antes de la llave de cierre. Ahí se pone la función. Todo lo demás se ejecuta ante la función, en este caso el require. Para verlo en concreto, para los que no lo vieron, a ver si lo tengo acá. No sé si lo tengo acá, pero veamos. Todo esto debe estar en mi GitHub, pero hay uno de un bridge, y entre los contratos está el contrato de bridge, y el bridge, por ejemplo, tiene esto, justamente el modifier only manager, que como se usa, se pone en algún método, se le pone esto. Este método que pone este modificador que dice, cuando entres a este método, no ejecutes el método. Primero ejecuta el modificador, que es todo esto. Y después ejecutas el método en el subrayado. El resto del método es el subrayado. ¿Esto qué permite? Es una especie, en otro lenguaje sería una especie de macro. Pero permite que este chequeo, que es un require de que el que envía el mensaje sea igual a una dirección interna que tiene, una variable interna que tiene el contrato, que es el manager, significa que esta función solamente la puede llamar el que es el manager del contrato y no cualquier otro. Y para no repetirlo eso en cada función, se lo pone como modificador y después se pone el only manager en todas las funciones que sean only manager. Esa es la idea del modificador, simplemente una especie de syntax sugar para una macro, para no tener que estar repitiendo ese código repetido de control después. Incluso hasta podría tener código después de la función. Se podría ejecutar y podría tener if, todo lo que uno quiera. Incluso se pueden combinar los modifiers en la declaración de la función. Pero es un syntax sugar de Solidity para eso. Y vamos a ver eso, algunas cosas cómo se compilan. Y otra cosa, con el tema del repaso del lenguaje, tenemos herencia de contratos. O sea que un contrato puede heredar lógica, storage y demás de otro contrato. Esto lo he sacado también de alguna presentación que hicimos interna de metatransacciones, donde un utility token de pronto se usa para pagar las metatransacciones. Y bueno, en ese utility token que se escribió para esa demo, heredaba de otras definiciones, como una definición de Zeppelin, que es el RC20,
el RC20 minable sería eso, que permite crear tokens con una operación especial, y que haya un rol que puse para la demo, es el rol del pagador. Todo eso está dentro, de alguna forma es reaprovechado por Utility Token. Lo que hace internamente aplana todo esto en un solo contrato, de alguna forma. No son contratos que viven aparte, en otra dirección y demás, sino que es simplemente un solo gran contrato que este is permite que el programador no tenga que pegar y copiar todos los contratos, simplemente reusarlos en una forma ordenada. Ángel, pregunta. ¿El bytecode que genera cuando se compila todo eso incluye, o sea, todos los contratos a los que extiende, ¿no? También. Sí. Eso incluye todos los contratos a los que extiende. Sí. Por eso, internamente el compilador es como que lo aplana todo y lo compila. Es prácticamente lo mismo que si el programador, no es exactamente lo mismo una parte de sintaxis, pero es lo mismo que si el programador hubiera puesto todo uno atrás de otro como cachetada de loco. Sí. Ok, perfecto. O sea, consecuencia, el payload de creación del contrato es bastante más grande que simplemente el utility token. Claro. O sea, eso va todo, es más grande que el código nada más que el utility token. Y bueno, la otro gran repaso que creo que nos faltaba, simplemente de visibilidad de métodos. Y también de variables. En realidad las variables creo que yo recuerdo eran público o privado, pero los métodos pueden ser públicos, privados. Públicos creo que se entiende, se puede llamar desde cualquier lado, desde una transacción de afuera, desde otro contrato pueden llamar a ese método. External también se puede llamar de afuera, pero tiene una diferencia en el pasaje de parámetros media sutil, que sí lo podemos explicar en algún momento, hoy. Pero si no tienen el enlace allá arriba donde explica justamente cuál es la diferencia. Les comento rápidamente. El external, cuando recibe una función externa, recibe un arreglo, no lo copia a la memoria de la máquina virtual. Con lo cual cuesta menos gas. Si ustedes tienen una función que la quieren consumir de afuera y tiene un arreglo, bien puede ser que les convenga declarar el método como external, porque external también se ve desde afuera, se ve desde Truffle, de Web3, todo eso es un método que se ve desde afuera. Pero tiene esta pequeña cosita técnica que igual hay que evaluar en cada caso, medir el gas y a lo mejor pasar un método de público a externo disminuye el costo de gas de su llamada. Puede ser que sí, como puede que no, depende de varias cosas. Pero hay una diferencia, es esa. La interno no se puede llamar desde afuera. Sí, perdón, ¿había una pregunta? No, vale. No. Bien. Y la interna sí no se puede llamar de afuera, pero se puede llamar desde el propio contrato y solamente de los subcontratos. Para lo que vimos Java, es como el protected de Java de alguna forma. Claro. No lo puedo llamar desde otro contrato. O sea, no lo puedo llamar desde afuera y tampoco lo puedo llamar desde otro contrato que esté por ahí. Simplemente para los contratos que derivan de este contrato. Por ejemplo, si ven en la implementación de OpenZeppelin de los tokens, hay muchas variables que en los últimos tiempos quedaron privadas y que se acceden mediante métodos que son internos, que no se pueden llamar desde afuera, pero al ser internal permite que si un programador quiere extender el token de OpenZeppelin, lo extiende por herencia y todavía puede seguir llamando a esos métodos internos. Métodos internos, por ejemplo, de minado, que están justamente como internos. Si fueran privados, el problema es que los que extienden ese token no lo pueden usar. Si la variable no fuera privada, cualquiera que herede puede cambiar la variable arbitrariamente. Entonces lo que consiguieron es decir, bueno, la variable es privada, pero tenemos métodos internos que permiten manipular de una forma ordenada y que no se saltee algún invariante y que lo puede manipular el programador que hace los contratos de herencia. Y privado que no puede ser accedido nada más que por dentro del mismo contrato.
Sí, perdón. No sé si vas a profundizar en el, digamos, el modo de pasaje de parámetros, pero es bueno aclarar que las funciones externas y las internas tienen formas de pasaje de parámetros completamente diferentes y un código de preámbulo completamente diferente también. O sea que cada vez que yo le digo al compilador Solidity que algo es externo, le pone un pedazo de código especial para parsear los argumentos de una forma, y cuando le digo internal es una forma completamente diferente, y si le digo que tiene que ser de los dos, tanto interno como externo, tiene que poner los dos pedazos de código para parsear, supongo yo, los argumentos de las dos formas. ¿Es así, Ángel? Sí, justamente las privadas son bastante livianas de llamar. Aparte de ser privadas, son bastante más livianas de llamar que otras. Por ejemplo, las llamadas entre contratos cuestan, y cuestan su gas. No tengo acá los números, pero cuestan su gas. Por eso a veces se prefiere poner todo en un solo contrato para evitar las llamadas intercontratos. A lo mejor queda más modular intercontrato, pero también hay que evaluar, depende del caso, el gas que eso consume, ¿no? La llamada entre contratos pues, es todo un tema de gas. Internamente en la máquina virtual que vimos la otra vez es toda una instrucción que es, hay más de una instrucción de esas, pero hay una instrucción que es call, que hace todo su trabajo y cuesta su tema de gas, ese call de un contrato a otro. En cambio, las privadas, vamos a ver, creo que tengo por ahí alguno para decompilar, es simplemente un salto del program counter. Dice, bueno, ahora estoy en la instrucción 17, paso a la 34, y no hay problema. Es bastante liviano eso. Bien. Entonces recordemos, el storage del contrato estaba agrupado por 32 celdas de 32 bytes. Como decía Lerner, la memoria del contrato es otra cosa y se puede acceder por byte. Es más flexible. Es la memoria transitoria esa. Y el stack que habíamos visto en otra charla también son valores de 32 bytes. Entonces, ¿cómo hace Solidity para que esos datos como entero y demás terminen en el storage? Bueno, a ver, veamos algunas cosas. Por ejemplo, el entero número tanto termina, si está a nivel como el contador que vimos, termina en una celda. ¿En qué celda termina? Bueno, en general Solidity lo podría asignar a cualquier celda, pero la idea es que si es la primer variable que ocupa una celda, va a la celda 0. Y si es la segunda variable, va a la celda 1 y así. Tranquilamente Solidity podría cambiar esa conducta alguna vez, y creo que hay no sé si ya está aprobado, una forma nueva de decir en qué celda quiero que tal variable vaya. Hay un @5 que podría poner para decir esta variable quiero que vaya en el slot 5, pero no sé si es una notación válida todavía o no, o cuál es exactamente la semántica. Pero hoy por hoy Solidity lo que hace es asigna las celdas desde la celda 0. Si yo declaro 10 variables numéricas de entero, va a ocupar la variable, la celda 0, la 1, la 2, la 3, hasta la 9. Si yo heredé de un contrato que tiene tres variables enteras y yo ahora pongo esta cuarta en mi contrato, mi variable de mi contrato va a estar en la celda 3. Y el contrato padre del que estoy heredando va a ocupar la celda 0, 1 y 2. Así se va componiendo por herencia y bueno, y por orden de declaración dónde va cada una de estas variables simples. Por ejemplo, a ver, veamos. Yo tengo acá el counter. Tengo uno todavía más simple, number. Este number tiene un número privado, en este caso con signo, bien podría ser sin signo, y se le asigna un 42 en el constructor. Bien, veamos a ver, esto lo debo tener en este GitHub mío, que es Jasol, que es algo así como Yet Another Solidity de Compiler. Todavía no decompila Solidity, vamos a ver por qué no decompila, porque es bastante lío. Pero debo tener acá samples y debo tener ejemplos de Truffle con los contracts, y ahí está number sol. Vamos a compilar, a ver, vamos a compilar Truffle, compile estos contratos.
Truffle, por si no lo vieron, bueno, es un utilitario que hace muchas cosas, pero una cosa que hace es compilar, si quiero. Entonces compiló, dejó unos archivos JSON, por ejemplo, dejó el archivo en un directorio build, el contract, dejó number JSON. Ese number JSON tiene varias cosas, y una de las cosas que tiene que tener bytecode, tiene los bytecode de lo que compiló. Entonces, bytecode lo vimos en una charla de la máquina virtual. Bien, vamos a ver, yo tengo acá un utilitario para decompilar ese contrato, de compile number, y vamos a mandar a un number ASM, por poner un nombre, y veamos ese number ASM. Bien. Decíamos, teníamos un 42. 42 en hexadecimal debe ser un 2A. Acá está. Llega un momento en que no sabemos bien cuál fue la rutina, pero esta es parte del constructor, donde ese 42 puesto en el contador tal, en el número tal, significa poner en la pila el número 42 en hexadecimal, en este caso, y poner la dirección donde va a quedar. Justo yo decía que es la celda 0. Acá hace algo más que lo hace el compilador para aprovechar algunos valores, pero finalmente hace ese store. Ese store significa lo almaceno en la memoria. ¿En qué? En lo que dice la tope de la pila, que es la dirección, y qué valor lo que está abajo del tope de la pila, el 42. Eso es lo que hace Solidity con eso que estamos viendo acá, que es el número igual a 42. A eso lo traduce internamente. Si yo probara, a ver, no sé, veamos de hacer un in 128, y no sé si esto va a compilar, yo supongo que sí. Truffle compile. Veamos. Puede fallar, decía Navarrita, pero sí, ahí está. No de compile number, y lo vamos a poner de nuevo vamos a ponerlo esta vez en number 2 ASM. Vamos a poner number 2 ASM. Vamos a buscar el 2A. Ya, hace el push del 2A, pero hace más cosas. Incluso hace acá un push de una serie de valores que son 16 bytes en vez de 32, y hace un AND, todo para asegurarse que ese 42 que está en la pila, que en algún momento, vea, hace extensión de signo, lo pone de nuevo, le hace un AND, le hace un mul, un OR, y al final hace un store. Por eso yo muchas veces uso una variable uint, porque a lo mejor uno dice, bueno, voy a usar una variable uint 128 porque es más chico. Bueno, en la memoria final del storage es lo mismo. Después sí podemos discutir optimización de compresión, del try, lo que sea. Pero en sí, lógicamente, es lo mismo. Y bien lo que pasa por abajo, gasta más gas. A veces una variable uint puede gastar menos gas que otra variable. Bueno, esto a veces no es evidente. Eso es parte de lo que quería mostrar en la charla. Como la otra vez en la charla anterior, ya les dije que la idea es aprender algo nuevo, como para que ustedes puedan deslumbrar en algún cumpleaños, en alguna fiesta de fin de año, y digan, yo sé por qué el UINT 128 gasta más gas que el UINT. Y seguramente va a ser el centro, el alma de la fiesta, seguramente va a ser. Nunca empaqueta más de un valor en una misma celda. Nunca jamás, aunque pidas optimización o lo que fuese. Perdón, ¿cómo sería la pregunta? A ver. Nunca hace un pack de más de un campo en una misma celda, aunque le pidas optimización o algo así. Nunca, o sea, lo tengo que hacer yo por programa. Okay. Y seguramente eso va a costar gas. Una cosa que lo tenía en el temario y me olvidé de incluir, es que puedo poner instrucciones de assembly dentro de Solidity. Entonces, a lo mejor ahí podría, a lo mejor, empaquetar eso con menos instrucciones de las que me daría Solidity. Solidity tiene instrucciones de shift,
a la izquierda, a la derecha y después hacer OR, con lo cual con un poco de trabajo podría empaquetar yo por programa algo. Pero incluso así, a lo mejor conviene escribir esa partecita en assembly. Hay una estructura que se llama assembly, llave abre, llave cierra, donde uno empieza a escribir en assembly, dentro del medio del Solidity. Eso creo que lo hicimos alguna vez, y yo lo vi a usted, Lerner, no escribir alguna vez eso. Delante de todos. Pero sí, muchas veces escribimos assembly para disminuir algún costo de gas que tenemos. Yo mismo escribí hace poco para un proyecto assembly adentro de un Solidity por un tema de gas. Hay que estar advertidos de eso. Bien. Entonces, eso es lo que hace, y vean cómo cambia de un IN a IN 128 todo lo que cambió por abajo, que no nos damos cuenta. Bueno, ¿qué pasa con un arreglo de longitud fija? Bueno, le asigna 3 celdas, en este caso. O sea, si esto lo declaro a nivel de storage, a nivel de almacenamiento de contrato, simplemente Solidity es como si fuera 3 variables. Y le pone directamente 0, en la celda 0, 1 y 2, pone los elementos del arreglo. Esto mismo pasa si son un arreglo de byte. Byte hay un tipo que es byte, que es simplemente un byte, pero cada uno de esos bytes se guarda en una celda de 32 bytes. Esto fuera byte 3, serían 3 celdas de 32 bytes, de las cuales solamente importa el primer byte de cada una. Toda la demás está en 0, pero internamente usa 32 bytes. Y bien, ¿y qué pasa con el arreglo dinámico? Que no sabe a nivel de compilación cuánto va a ocupar ese arreglo. Perdón, ahí puse text, tendría que haber puesto numbers en vez de text. Un arreglo dinámico de enteros no lo sabe entonces cuánto va a tener. Bueno, y acá viene lo que podríamos llamar la gran Solidity. O sea, la gente estudió Solidity y dijo, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Que es un tema que se les ocurrió a ellos solucionarlo así, y no tendría por qué ser exactamente así. Podría ser de otra forma, pero lo hicieron así y está potable la solución. Es lo que dice, mira, en el slot que le corresponde, en la celda que le corresponde a este arreglo, a lo mejor ahora le corresponde la celda 4 porque ya puse 4 variables antes, 0, 1, 2 y 3, y ahora le cuenta la celda 4. En la celda 4 pongo el tamaño del arreglo. Como todas las celdas están inicializadas al principio en 0, al principio no es que este arreglo no esté creado, está 0, está con longitud 0, porque la celda al principio está en 0. Cuando yo hago new por programa, le pone ahí el tamaño del arreglo. Y después lo que hace es decir, bueno, ¿en qué celda va el primer elemento del arreglo? Si alguna vez extiendo o le hago un push al arreglo y lo voy extendiendo. La primera celda, el primer valor del arreglo queda en una celda cuya dirección se tiene que calcular con un hash. Acá viene algo notable. Calcula el hash, un keccak 256 se le llama en la jerga, de una serie de bytes que son la concatenación del slot donde quedó el arreglo, o por lo menos el tamaño del arreglo, dijimos que era el slot 4, entonces es un 4 en 32 bytes, concatenado, de ahí viene ese punto que quise poner ahí, con el valor 0, porque este es el elemento 0. Le hace todo un inflo a todo eso, que es calcular un hash, y eso queda en cualquier lado de la memoria. Queda en una celda que tiene 32 bytes de dirección, cualquiera, es una celda prácticamente cualquiera. Y ahí pone el valor 0. Cuando tiene que poner el valor 1, calcula, concatena el slot en el que está con la posición del arreglo 1, le calcula todo un hash y eso lo pone en otro lado de la memoria. La memoria de storage tiene como direcciones 32 bytes, es inmensa. Y alguno de ustedes preguntará, ¿pero qué pasa si yo tengo otro arreglo que de pronto con todos los cálculos que hago termina en la misma celda que un arreglo de acá? Y bueno, ahí tenemos que cerrar la empresa, más o menos. Bueno, ahí sabrá más Lerner, Vescovo, los matemáticos de acá,
no, se supone que es collision resistant, pero no es a prueba de colisiones todo esto. O sea, simplemente que los hashes dan 2 a las 256 posibilidades, que justo todos estos cálculos den la misma dirección. Bueno, si da la misma dirección, compremos un billete de la Lotería de Miami mañana. Pero sí, la gente solita y tomó este camino que realmente es un camino fuerte, ¿no? Digamos, para tomar, porque no está asegurada que no haya colisión. Pero bueno, es el camino y funciona. Ángel, una cosa. ¿Escuchamos? ¿Cómo se calcula SN? Ese valor. El slot, o sea, teníamos un slot para la variable. Bien. Luego, si el arreglo tiene una celda que es el tamaño, que más o menos es la celda que le hubiera correspondido si era una variable simple, un entero, por ejemplo. Bueno, vamos a saber lo que correspondió, que tenía que estar en la celda 4. Bueno, ahí no se pone el arreglo, se pone simplemente el tamaño del arreglo. La celda 4. Y cuando yo quiero poner el valor 0 del arreglo, le pone 4 concatenado con 0. Ese 4 puesto en 32 bytes y el 0 puesto en 32 bytes. Agarra esos 64 bytes, le hace el hash y esa es la dirección que tiene. Recordemos que el hash termina siendo un valor de 32 bytes. Mi pregunta es cómo sabe cuándo puede volver a reutilizar el 4. No, es el número de campo en la clase. O sea, que nunca se reutiliza. El orden, o sea, es el orden. Es el que está definido. Ok. O sea yo tengo pero, o sea, ese hash es la key que va al storage, o sea, el disco. Entonces, todos los contratos van a tener colisiones, si todos empiezan desde 0. No, porque cada contrato tiene su propio storage. O sea, las colisiones podrían ocurrir solo dentro de un contrato. Okay, porque ese es solo una parte del key nuestro. El key nuestro, acordate que tiene los 30 bytes del account, más después viene esto. Estos arreglos son dinámicos. Uno podría apendiar elementos. Sí. ¿Y el N van a cambiar? No, el N es el nombre del campo, es text. Claro. El N representa text. Okay. Ahora Ángel seguro va a contar cómo se agregan elementos. Claro. Pero vean que ya tienen que empezar a bailar un poco más los opcos. Por eso un arreglo dinámico cuesta más en gas generalmente que un arreglo fijo. Es un tema a considerar. Y por ejemplo, los strings, a lo mejor tiene relación con lo que preguntaba Lerner, si pueden empaquetar más de un byte. Y en realidad lo hace implícitamente, por ejemplo, en el tema de los strings. Los strings los maneja como bytes o caracteres internos, supongo que se adopta UTF-8, con lo cual prácticamente la gran parte de los bytes la gran parte de los caracteres termina en un byte. Tendría que revisar a ver qué hace con los caracteres no estándares, acentuados y demás. Todo el único lo debe estar pasando también a varios bytes. Pero la idea es que un string de texto también es variable. Y ocupa a lo mejor 18 bytes ahora, pero después mañana le asigno otro string más grande o un string más chico. Bueno, lo mismo que con los arreglos dinámicos, a esta variable le corresponde el slot 4, ahí guarda la longitud del string. Y entonces, si los primeros 32 bytes los guarda en ese Keccak 256 de n concatenado con 0. Eso guarda los primeros 32 bytes. Y si tuviera más, guarda en el Keccak 256 N1 los segundos 32 bytes y así. Cuando al final se agotan, esos bytes los guarda alineados a lo que sería acá en la pantalla a la izquierda. O sea, siempre en los dígitos, en los bytes más significativos del slot. Y los que quedan a la derecha que sobran quedarán en 0. Entonces, veamos, ¿se acuerdan que yo mostré hoy un contrato que ponía una simple variable en 42? Vamos a ver si acá yo tengo otro. Acá tengo uno que es una variable pero string.
Es parecido al de número, pero en vez de poner un número 42, pone un string. Bueno, veamos a ver si lo tengo acá. Node de compile, ya lo tenía compilado. Variable, lo vamos a poner en variable ASM. Vamos a poner variable ASM. Y si veo, voy a buscar un SHA-3, me parece que hay. Vean, empieza a aparecer esta instrucción que es el kcak. Nada más que técnicamente se llamó dentro de la máquina virtual un SHA-3. Pero empieza a aparecer mucho más código, justamente para poner ese string en esa cantidad de celdas, que puede ser más de una. Por ejemplo, hace el store en algún momento y después sigue en otro lado, y a lo mejor a ver si encuentro, perdón, acá, y está en otro lado también. Y está en otro lado. O sea, vean cómo está repartido en dos lados está repartido la lógica de SHA-3, pero termina siendo todo ese cálculo para poner ese Hello World. Y el Hello World, donde lo saca, bueno, eso varió de versiones Solidity, pero creo que en este caso debe estar casi al final. Acá puse algunos de compilación, pero hay algunas cosas que son datos arbitrarios y este programa que estoy usando, que armé de compilar, lo está tratando de compilar, pero este 7A, yo debe ser, no sé si no era el hello, la doble L. Voy a confirmarlo. Pero alguno de estos es parte de la L minúscula. Si alguien tiene por ahí cuánto vale la L minúscula, la L de llama, digamos, minúscula, a lo mejor lo podemos buscar acá. Tiene que estar la constante donde está la doble L metida dentro del código del contrato. Bien. Entonces, moraleja, por eso muchas veces en vez de poner un string, se pone, por ejemplo, para poner un mapping, se puede hacer un mapping de string a otra cosa, pero en realidad internamente lo que hace del string saca el hash y mapea el hash a lo que tenga que mapear correspondiente a ese string. Y en vez de, a lo mejor, de guardar el string, se guarda el hash, que es más fácil de guardar, recuperar y demás. Pero eso dependerá. Incluso a veces, en vez de pasar yo un string para guardar no sé, un mensaje de una licitación y después recuperarlo, le pasamos el hash y el hash lo calculamos afuera de la cadena. Pues también esa instrucción SHA-3 tiene su costo. Es cuestión de ver si hace falta ponerlo adentro de la cadena del cálculo o afuera. Los arreglos dinámicos de string, esto no tiene, vean que esta locura no tiene fin, digamos. Puede tener un arreglo dinámico de strings, con lo cual en el slot que le correspondería a esa variable está el tamaño total del arreglo. O sea, dice que hay 10 strings, por ejemplo. Después en kcak, no sé, el slot 4 concatenado con 0, está el primer string, pero como no está ahí adentro, está simplemente la longitud del primer string. Y en el kcak 4 concatenado con 0, está el primer string, los primeros 32 bytes. Y en kcak del n concatenado con 0, concatenado con 1, está el string el primer string, los bytes 32 a 63 y así. Bueno, es toda una muñeca rusa dentro de otra muñeca rusa, armando todos estos kcak. Cuando uno cambia el tamaño del arreglo, por ejemplo, hay instrucciones para cambiar el tamaño de un arreglo en Solidity, y si se lo cambia a menor cantidad, Solidity se toma el trabajo de poner en cero todas las variables que se dejan afuera del arreglo, porque a lo mejor el arreglo, en vez de tener 10 elementos, pasa a 5. Entonces tiene que ir a recorrer las 5 posiciones que quedan afuera y ponerlas en 0 por abajo. Bueno, todo eso es, como hubiera dicho alguien acá hace unos años, un montón de trabajo. Un montón de gas que hay por abajo. Bueno, lo mismo, no lo puse acá, tendría que ponerlo, pasa con los mapping. Los mapping son también así. Mapea en la clave, pero la clave le hace un hash concatenado con la posición de ese mapping dentro del storage, y ahí calcula dónde va a quedar el valor correspondiente a ese mapping.
Una consecuencia de eso es que los mappings no se pueden recorrer, no puede haber un for each de los mappings. Porque lo único que hace esto es poner celdas, pero después no se acuerda nunca qué celdas están ocupadas o cuáles no del mapping. Mientras que acá en los arreglos, el slot de size me da una idea de cuántas celdas tengo que ir a revisar para ver dónde están las cosas, porque el size me da una idea. Curiosamente, en el mapping, ese slot inicial queda en 0. No tiene sentido decirle que tiene 10 elementos el mapping, porque para recuperar las celdas necesito las 10 claves, no saber qué es el elemento 0, el 1 y el 2, porque no tiene concepto de cuál es el elemento 0, 1 y 2. Tengo que darle explícitamente las claves. Entonces no sabe hacer un for each del mapping. Ni parece que lo va a saber nunca eso. ¿Preguntas? Sí, una cosita. Acabo de probar optimizar un contrato con 2 métodos de byte y le hace packing si le pones optimizaciones. Bien. Así que lo mejoraron un poco. Sí, vean que no lo nombré, pero el compilador Solidity tiene optimizaciones. Se le puede poner un flag diciendo hasta qué nivel de optimización tiene. Eso tiene algunas implicancias porque a veces lo que va generando por abajo queda todavía más ñuflo de lo que yo estoy mostrando. Y ese es uno de los problemas de compilar a Solidity. Creo que era Len el que preguntaba el otro día si se podía, en algún canal, si se podía decompilar. Y es todo un trabajo, porque queda tan hecho ñuflo el código, que descubrir que eso es la asignación de un string o la asignación de otra cosa es bastante dificultosa. Se puede funcionar, de hecho, es lo que estoy tratando yo hacer en este compilador. El problema es que cuando cambia la versión de Solidity, a alguno se le ocurrió una nueva forma de hacer eso, entonces tengo que estar viendo que en la versión 5.01 el kecak se ponía acá y en la 5.02 a lo mejor lo pusieron en otro lado de una forma distinta y es todo un trabajo que no sé si realmente vale la pena de compilar a Solidity. Simplemente es, digamos, un desafío intelectual. Pero como ustedes vieron, muchas veces lo que se hace es publicar el código directamente. Y después que haya auditorías, recompilación para ver si el código que se publica corresponde con el bytecode deployado. Tomar de los bytecode, de compilar a Solidity, hay algunos proyectos, incluso debe haber algún proyecto en línea, pero digamos, como diría el agente 86, como juego con una raqueta sin cuerdas y diría ahí con dificultad. O sea, esto es lo mismo. O sea, cómo decompilo Assembly a Solidity y con mucha paciencia y saliva, digamos. ¿Preguntas? Bien. Sigamos. Bueno, veamos algunas cosas de qué hay por abajo cuando uno arma todo esto en Solidity, un poco por curiosidad intelectual. ¿Se acuerdan que, bueno, ahí Lerner mencionó que la memoria está de alguna forma armada linealmente, la memoria temporaria, armada de una forma linealmente con dirección por bytes. Y cuando yo pongo cosas, cuando Solidity pone cosas en la memoria temporaria, si la memoria crece, consume gas. O sea, si ponemos muchas cosas en memoria, cada vez consumimos más gas. Y también, de alguna forma, leer y grabar en esa memoria también consume gas, pero poco en ese sentido. Mucho más consume leer y grabar consume más que leer en el caso de la memoria de storage, de la permanente, esa consume más. La memoria, dentro de todo, la memoria temporaria es más barata. Pero una cosa que hace es que tiene la máquina virtual, o mejor dicho, que no tiene, es garbage collector. No tiene recolección de basura, ni concepto de todo eso. Entonces, Solidity solito dice, hasta acá ocupé la memoria y cada vez que necesito algo nuevo, lo pongo al final de esa memoria. Solidity mantiene, de alguna forma, hasta dónde ocupó la memoria
y lo va actualizando, y cuando necesita más memoria dice, yo ocupé hasta el byte 140. Lo próximo lo pongo a partir del byte 140 y ahora noto que el próximo lugar libre que tengo en la memoria es el 210. Bueno, ¿dónde lo anota? Es arbitrario de Solidity, pero lo tienen estas 3 instrucciones primeras que aparecen ahí en esta slide. Veamos el código de algún programa que teníamos como el number. El number 1. Perdón, el number. Al principio hace lo que decía ese slide. Ahora pone 80 en la pila hexadecimal, pone 80 en la pila hexadecimal, 40 y hace un mstore. ¿Qué hace el mstore? Dice, en la celda 40 de la memoria guardo este 80. Y en la celda 40 lo que hace Solidity guarda dónde está el final de la memoria. A dónde llegó a alocar. Esto es la inicialización que hace al principio. Dice, mira, de 80 para arriba, de 80 para abajo lo voy a usar yo para cosas internas de Solidity. De 80 para arriba lo voy a usar para las memorias que se van creando a medida que se van ejecutando las cosas. También de vez en cuando Solidity se da cuenta que puede liberar alguna memoria. A veces no se da cuenta, entonces también podríamos llenar la memoria si Solidity no sabe cómo internamente liberarla. No tiene instrucciones de liberación explícita, simplemente deduce que tal variable no se va a usar más y como está al final de la memoria, reduce la memoria. Pero si no ese es el caso, bien podría ser que la memoria vaya creciendo. Seguramente antes de que se crezca mucho la memoria vamos a terminar gastando todo el gas al principio. Pero esto es lo que está al principio de cada programa. De hecho, eso está al principio de otro lado, veamos si lo consigo acá, que es acá. Acá está también. ¿Y qué es esta división entre esto que está acá, en este caso en la línea 33 de este desensamblado que hice, versus la línea 2 del desensamblado que hice? Bien, todo esto que está en el medio, hasta el 33, es el constructor. Pero cuando ustedes despliegan un contrato, vimos nosotros que cuando uno despliega un contrato manda una transacción con datos adentro, y uno de los datos que viene es todo el código de inicialización del contrato. El código de inicialización del contrato es este number chain, lo que decía acá nuestro amigo de todos nosotros, Truffle, el bytecode. Pero vean que también hay otro campo, los bytecodes deployados. Y si yo voy a ver el tamaño, vean que el bytecode inicial es más largo que el que se va a desplegar. ¿Por qué? Porque lo que quiere realmente la blockchain es este number, pero a partir de esta segunda parte. El constructor que está en la primera parte se ejecuta y se desecha. El constructor simplemente es algo que se ejecuta una vez y después ni siquiera queda en la blockchain. Queda cuando uno dice, dame el código de lo que quedó en la dirección 4, que es un contrato, en realidad queda la segunda parte del contrato inicial. Queda toda la parte que no es el constructor. Esa parte es la que se llama cuando invocamos al contrato por algún método. Y lo que hace al principio dice, me está invocando. Tengo una memoria totalmente nueva. Lo primero que hace es lo mismo que hacía en el constructor. Digo, Solidity dice, bueno, hasta acá la estoy usando. Cualquier otra cosa que vaya a alocar, la voy a tener que alocar a partir de acá. Eso es lo que significa esos dos push y el mstore. Ahora que lo pienso, Ángel, es una ineficiencia total. Lo primero que hacer cuando te llaman es no, pero eso lo hace solo en el constructor, ¿no? No lo hace por cada método, solo en el constructor también. No, lo hace en cada método, sí. El segundo que mostré es el entry point de todos los métodos. O sea, justamente acá justo en el slide lo llamé entry point. El entry point es ya cuando ya pasó el constructor, ya lo deployé al contrato. Cuando yo llamo al método int o llamo al método add o lo que sea, lo primero que hace es esto push y mstore. Claro, pero lo que me acordé es que el mstore no cuesta tanto. Claro, no cuesta mucho. Cuesta solo 3 unidades de gas, también no es mucho. Pero lo hace, porque tiene que manejar la memoria a su manera. Tranquilamente se puede escribir. De hecho,
uno podría escribir un contrato donde el constructor genera qué bytes van a quedar para después más adelante. Y que esos bytes dependan del block hash donde se ejecuta el constructor y todo lo demás. O sea, podría crear un programa pseudo random. Quiero darle ahí ideas a todos, pero sí, sería lindo escribir un programa pseudo random, una especie de virus de la blockchain. ¿Y por qué? ¿Por qué eso de que ¿por qué no toma simplemente lo que hay después del constructor? Porque en realidad no es que toma lo que hay después del constructor. El constructor está preparado para entregar esa segunda parte. Veámoslo un poco en detalle. Si ven acá, esta es la parte del constructor, las primeras líneas, ¿no? Hay toda una parte del constructor que empieza acá, no sabemos bien qué hace exactamente, pero veamos una cosa que pasa. Le dice a la máquina, dice, copia. Y copia a la dirección, creo que es de memoria 0, copia lo que está en la posición 25 de lo que tengo ahora del código, porque es lo que se llama un code copy esto, y por acá debe estar el tamaño, 35 en hexadecimal. Entonces lo que hace es copia lo que tiene en el código que le mandé a partir del 25. ¿Y cuál es ese? Este. Acá en el 24 terminó el constructor. El 25 es este. Todo esto lo entrega como resultado del constructor. Esa es la idea del code copy. Hace un return y el code copy dejó al principio en la memoria, en el campo, en el lugar 0, dejó el código que la blockchain tiene que dejar en ese contrato. Si en vez de hacer un code copy, yo simplemente pusiera en la memoria y hiciera return, y pusiera en la memoria bytes arbitrarios, estoy creando un contrato arbitrario. Nada más que lo que hace esto es decir, bueno, acá está el resto del contrato, copiarlo a la memoria y retornarlo como resultado del constructor. Eso ya es parte de la EVM. La EVM, cuando deployo el contrato, dice, no deployo lo que me manden. Lo que me manden lo ejecuto. Y lo que es el resultado de esa ejecución es lo que queda en la cuenta como código. ¿Esto se lo entendió? Ángel, te hago una consulta. Sí. Ahora no me acuerdo si era una o la otra, pero cuando uno instala un contrato, por ejemplo, en nuestro código, le tiene que pasar justamente el código sin el constructor. ¿Por qué? Ahora No, que pienso. uno cuando pasa el deploy lo manda con el constructor. Bueno, Es el código sin el constructor. muy bien. O sea, si puedo get code del contrato que acabo de deployar, me devuelve el código sin el constructor. Ahora, si puede haber la transacción de deploy, el campo data tiene más bytes, porque tiene el constructor incluido. ¿Eso incluye al código que se pone en el archivo de Genesis? No. No es para el contrato que estoy por deployar ahora. Ok, si lo quiero deployar en Genesis, ahí le saco el constructor. Bueno, el Genesis es particular, eso depende de la implementación, no hay algo que, no hay una especie de deploy de contrato. Simplemente en el Genesis se pone, ahí entendí su pregunta, la Prida, vea, ahí entendí. Sí, nuestro Genesis en particular tiene un archivo JSON donde se le dice qué cuentas tiene tal saldo, pero aparte se le puede decir qué código tiene cada cuenta. Y ahí sí, es el código que ya está deployado. Ahora, lo que tenemos eso era cuando queríamos resetear una testnet y queríamos mantener los códigos de los contratos anteriores. Entonces, en el nuevo Genesis de la nueva testnet, poníamos, mira, ya están estos contratos, y no solamente tienen este código, sino también tienen este storage. Todo eso se pone en el Genesis. Ahora, el único caso válido para eso, para nosotros y para todo el mundo, es resetear la testnet y de pronto quedarnos todavía vivos con las cosas que ya se habían deployado. Creo que eso pasó una vez sola en la historia. Y después no más. Pero creo que quedó por ahí el código dentro de nuestro nodo. Esto es un invento nuestro. Otras blockchains no tienen ese concepto de resetear la testnet
sacar toda la foto de lo que había antes. No, era una duda que me quedaba porque me acuerdo cuando me topé una vez con eso y me habías dicho que era eso. Sí, tiene razón. Igual ahora creo que no lo estamos usando y sería a lo mejor factible de remover en un momento. Porque quedó sin caso de uso eso. Ahora, los últimos reseteos de Tecno decimos, bueno, chao Pinela, uy, qué viejo que soy. Chao Pinela y volvemos todo a cero. ¿Qué hace, por ejemplo, en el entry point? Algo habíamos visto en otra charla, pero lo que hace es decidir, este es el entry point, decide, por ejemplo, a ver si lo tengo por acá, decide, acá me confundí un poco, a ver si tengo otro, bueno, tendría que ver. Lo que hace, perdón, acá todavía sigue con el constructor. Perdón, acá me estoy confundido yo. Acá está, todavía sigue con el constructor, pero a ver, justo esto que estoy desensamblando no tiene métodos adentro. A ver si tengo alguno con métodos. Vamos a decompilar el counter y lo vamos a poner en counter ASM. Vamos a ir al counter. Veamos, esto es todo el constructor. En algún momento está el resto del contrato. Entonces, cuando entra acá, tiene que decir qué método tiene que invocar. Y vimos que hay un data que se pasa en la transacción diciéndole los argumentos del método, pero aparte los primeros 4 bytes eran el hash del método al que tiene que ir. Bueno, esto es lo que hace. Consigue el tamaño de esos datos que le pasó, comprueba que no sean menores que 62, porque justo es lo que necesita ahora, y los carga en la memoria, los primeros 32 bytes, y lo divide, porque carga los primeros 32 bytes porque lo que hace el call data load, toma esos datos y los maneja a 32 bytes. Pero necesita los primeros 4, entonces lo divide de alguna forma por un valor 1 seguido de 28 bytes, lo divide. No solamente lo divide, sino que también se asegura de hacer un AND con 4 FFs, y eso quedan los primeros 4 bytes. Y en base a esto dice, mira, lo comparo con esto. ¿Son iguales? Si son iguales, voy a lo que está en el código, en la línea, en el bytecode 67H, o sea, 67 en hexa. Este es el campo condicional. Dice, si dio igual, termino yendo al 67. Acá en esta compilación le pongo un nombre simbólico, label 3, para entenderlo. Pero si voy más abajo en el label 3 debe estar, acá está el label 2, label 3, acá está. El label 3 está en el offset 67. O sea, corresponde a tal hashcode, a tales 4 bytes de la función a la que quiero ir, va a este label 3, que será esa función. Si no corresponde a esa función, a ver, volvemos más arriba, si no corresponde a esa función, si no corresponde a estos 4 bytes, si no son iguales, sigue y lo compara con estos 4 bytes, que es la otra función. Y si es igual a eso, va al level 7. Y si no lo compara con estos 4, si son iguales, va al level 10. Si no lo compara con estos 4, si son iguales, va al level 13. Y si se le acabaron las opciones, vean que termina siendo revert. Un par de comentarios, Ángel, te interrumpo. El compilador actual, en lugar de hacer ese div, hace shift left. Sí. Ese código debe ser de algunos meses atrás. O compilado con una versión no sí, última. Tiene razón. Yo esto lo estoy compilando con un Traffer, ¿cuál es? Version. Estoy usando porque en su tiempo nosotros no teníamos ese shift left. Ahora, gracias a trabajo de varios, pero especialmente Sicardi, tenemos ese shift left y podría ser que cuesta menos gas. Sí. Y otro comentario que surge de lo que vos decís es que si tenés muchos métodos y llamás al último de la lista,
te tenés que comer, o sea, digamos, Todos los años. genera un if anidados, ¿no? No es que genera algún tipo de tabla de salto tipo case, tipo switch, el C o alguna cosa más eficiente. O sea, Sí. si tenés 100 métodos, va a ser 100 ifs. Ah, bien. Lindo eso, sí, podríamos hacer eso. Sí. Vamos a escribir en nuestro compilador, yo estoy escribiendo en el compilador, puedo usar eso. Le robo la idea, Lerna. Bien. Bueno, vamos viendo todo eso lo que hace Solidity por abajo para el entry point. Estaba acá. De pronto, bueno, acá estaba lo que yo decía que hace en esta versión, pero sí, en otra versión en vez de hacer el div, hace un shift left, que es mucho más chico, no hace falta hacer el push 29S. ¿Y qué pasa con, se acuerdan? Había modificadores, había un modificador en particular que era el pagable, no sé cómo se dice en inglés, payable. Bien, y bueno, curiosamente, ese de pagable controla que haya valor, pero en realidad cuando se compila no hace nada. Cuando no se pone pagable, se pone este código adentro del método. Cuando es pagable, lo que hace es, toma el call value, cuánto es lo que me están pasando de valor, lo compara por 0, y si no es 0, sigue por el lado, perdón, y si es 0, sigue por la level 1, que será la continuación del método. Y si no es 0, da un revert. Esto es lo que aparece adentro del método cuando uno no pone el modificador pagable. Si uno pone el modificador pagable, no es que le agrega código, saca este código de adentro. Pero esto es lo que está haciendo en cada método que es no pagable. Está controlando que el call value sea 0. Si no es 0, si es 0, sigue con lo que hay más abajo. Y si no, da un bruto revert. ¿Entendió? Y el constructor ya algo estuvimos viendo, bueno, creo que acá también hace el call value y todo eso, pero tendría que haber puesto el código de lo que dije yo del code copy. Lo que hace el constructor es justamente retornar el code copy. Acá eso lo voy a tener que completar. Bueno, creo que más o menos estaba. Hay otras cosas que podríamos charlar, pero veamos. Una cosa que había planteado Lerner era el tema del call. Bueno, el call termina siendo, a ver si yo tenía acá uno de los contratos, no sé si tengo acá el contrato Sol A. A veces llama a otros métodos de otros contratos, pero veamos a ver si justo acá tengo lo que quería mostrar. Bueno, una cosa que me va a servir este contrato es cómo se crea un contrato dentro de otro contrato. Y alguna otra cosa va a ser el invoke, pero no sé si lo vamos a encontrar fácil ahora en el compilado. Pero podríamos conversar y vemos a ver el tema del call. A ver si lo encontramos. Tenemos de compile contract A como contract A ASM. Una cosa que aparece para el constructor, que ya sabemos que aparece al principio, el constructor ahora es más grande, puede hacer más cosas, crea 2 contratos, pero bueno, acá está, el create. El interno que permite crear al otro contrato. Ahora, ¿dónde saca el código del contrato? Está acá adentro. Por eso, cuando uno hace un programa, cuando hace un programa con New Contract B acá adentro, en cualquier lado del programa Contract A, cuando uno hace el deploy del Contract A, también va ahí embebido dentro de todos esos bytecode, el bytecode del Contract B. Así que alguna vez, para el mensaje Hello World quedaba dentro del código, el código del Contract B está dentro de lo que se deploya en el contrato A.
Puede ser que no quede porque justo lo uso acá nada más que en el constructor, pero si ese new contract B lo usara en otros lados del contrato, tiene que perdurar, porque dentro de 2 horas, a lo mejor alguien llama a otro método que hace new contract B dentro de contract A, y contract A, que está en la blockchain, necesita el código de contract B. ¿Dónde lo tiene? En su propio código. O sea, como si fuera un mini contrato B adentro del código del contrato A. Hace poco, en un proyecto nos quedamos sin gas para el deploy y tuvimos que partir los contratos y para que no estuviera todo, usábamos varios contratos adentro de un contrato, así con new y demás, y eso aumentaba el tamaño final del bytecode y eso cuesta más en el deploy. Después todo lo demás funcionaba, pero el deploy justo había quedado muy grande. Entonces, en vez de hacer new contract B, le pasamos la dirección de un contrato factory, que él es el que crea el contrato B. No es responsabilidad del contrato A crear el contrato B. No sé si quedó claro o confundí. Y el otro tema, a ver si lo encuentro y si no va a quedar pendiente. Yo aprovecho para contar algo de los constructores, que estaba rechequeando a ver si el último compilador hacía lo mismo. Si yo creo un constructor y en el constructor llamo métodos M1, M2 y M3, y después hay otros métodos, digamos, que hacen lo mismo, que no son llamados por el constructor, lo que hace Solidity es generarme copias de esos métodos que no van a quedar. O sea, si yo hay métodos que llamo con el constructor, esos métodos se van con el constructor. Sí, se van con el constructor. No entendí. Y no me queda claro si yo pongo 2 métodos exactamente iguales. Estaba probando si yo creo un método que lo llamo de los 2 lados. Claro. Muy posiblemente me haga una copia del método. Me haga 2 métodos. Para poder limpiar uno y el otro. Para poder, sí, porque... sí, yo alguna vez recordaba que había una razón para hacerlo de esa forma, pero ahora no lo recuerdo. Déjame pensarlo y te... La gran razón es puedo contestar ahora. La gran razón es esta. Yo tengo acá el código del constructor, ¿no? Ahora, este código del constructor, supongamos que yo podía hacer un jump al otro código, al código que está después del constructor. A ver, lo voy a buscar. Debe estar donde dice... Acá está. Tiene mal puesto los labels. Claro. El problema es que el resto del código asume, cuando se compiló, que esta es la posición 0 del código. Y no es la posición 0, es la posición 1A, no, 1, 0, y después Entonces, ese es el problema. Esto de abajo solamente funciona si alguna vez queda en la posición 0. Y eso va a pasar en la primera invocación, no ahora. En la primera invocación eso sí va a estar en la posición 0, pero ahora está en cualquier lado. Es un dato más que está más allá, pero todos los jumps que tiene, que lamentablemente, o no, depende de dónde se pone, los jumps van por número de posición del código, el program counter. Este program counter que dice, voy a la 6D, en realidad, si lo ejecuto ahora, iría a la 6D de la visión del constructor, no del otro que es el resto. Pero se podría haber hecho mucho más lindo si el código del constructor estuviese detrás del código normal y lo único que hubiese que hacer, o sea, sería patchar el primer opcode con un jump. O sea, si yo hubiese puesto el constructor atrás del código normal y salvo la primera instrucción que después se arregla, digamos, antes de instalar el contrato se arregla, entonces yo podría reutilizar las mismas funciones porque estarían en el lugar correcto. Entonces lo único que tendría que hacer al instalar el código es modificar la primera instrucción para sacar el jump y ponerla en NOP, una instrucción que no haga nada, y ya lo tiro a instalar. Yo creo que, no sé por qué lo hicieron así, pero hubiese sido mucho mejor para mí. Muy bien, Lerner, tendría que estudiar esto, Lerner. Muy bien. Sí, vale. Sí, me parece totalmente potable. Es el compilador Solidity, hacerlo así, es mucho mejor. Bien, pero usted tiene contacto con los creadores del compilador, ¿no? Sí. Sí, pero es ponerse en discusiones que no hay tiempo. Va, no sé. Bien. Me gustó la idea, me gustó. Bien, habrá que analizar si no hay alguna contra y se nos escapa, pero bueno, parece potable, sí.
Bueno, yo lo que quería mostrar acá el jump, y bueno, justo ahora no recuerdo en qué parte estaba de todas estas cosas, pero les digo, lo que hace para llamar, supongamos que acá yo estoy en la label 1 y tengo que llamar a algo que está en la label, en la label 5, que quedó acá una función. Lo que hace acá pone push, no sé, 2 de label 3. Después pone push 2 de label 7, que es a donde quiero ir. No, label 5, que es a donde quiero ir. Y entonces hace jump. Entonces, ¿para qué pone este label 3? Porque pone a dónde quiere ir y va a ese lado, con lo cual termina acá en el 5, hace todo lo que tiene que hacer, deja la pila igual que la recibió y hace jump. ¿Qué había en la pila al terminar? Y al terminar dejó la pila bien, dejó lo mismo que tenía cuando recibió, está el label 3. Entonces termina volviendo al label 3. O sea, no hay call. No hay como assembler, otro que hace un call y tiene una pila de retorno. Usa la misma pila para decirle a dónde tiene que volver, usa la pila a dónde tiene que ir, va a ese lugar, ejecuta todo eso y en alguna parte del level 5 hace un jump, porque sabe que la pila la dejó igual que la recibió, y en ese jump, en el tope de la pila, está el lugar al que tiene que volver. Bueno, esto se puede entretener ustedes cuando tienen insomnio, descubrir dónde están los push y dónde van los jump y dónde vuelven. No lo veo así cuando el código cada vez va creciendo, es bastante enrevesado ver por qué está este push, este dup y demás, pero está un poco para esto. Una cosita, hay algo bastante feo de los opcodes, que es que el jump P, que básicamente es el jump if, pero al llamarse jump P, la primero que uno le viene a la mente es que es un jump inconditional. Mientras que el jump sería el conditional, pero no, la I es de if, o sea que ese es el jump conditional. Es fácil que se tendría que llamar jump if, no jump if. ¿Por qué if? Es una letra. O sea, se cerró una letra, buenísimo. Sí, no sé, bien. Y bueno, otra cosa que se le critica, bueno, acá el label 3 necesita una instrucción que es el jump des. Si no está el jump des y hace un jump a level 3, o si no está el jump des acá cuando hace un jump al level 5, es instrucción inválida. O sea, como yo puedo poner cualquier cosa en la pila, cualquier número, y después de hacer un jump, el jump des me dice, bueno, vos calculaste como vos quieras el jump, y hiciste el jump. Pero el jump des tiene que ser un lugar válido que esté preparado para ser el destino de un jump. Okay. Por ejemplo, nosotros en nuestro código, cuando cargamos el contrato, no me acuerdo si había quedado también en un caché, para nosotros este cálculo a cada rato, pero cuando cargamos el contrato, leemos el contrato y determinamos dónde están los jumps. No me acuerdo si está optimizado mucho o no, pero la cuestión es que determinamos dónde están los jump des para que controlar rápidamente si el jump se va o no. Pero en realidad, ¿por qué se controla el jump des? Porque ustedes me dirán, bueno, cuando hago el jump, y si me dice que tengo que ir a la posición 17, lo único que tengo que controlar es que en la 17 haya un jump des. Eso me podrían contestar ahora. ¿Cuál es la falla de esa estrategia? Es que yo en vez de saltar a donde hay un jump des, puedo saltar a donde hay un push 4, que tiene el código 01, 02, 03, y justo tiene acá, no sé, el código del jump des, 5.6, por poner. Entonces, si alguna vez hago jump a este bytecode, a pesar de que no era la intención de que fuera un jump des, sino que una constante que voy a poner, parte de una constante que voy a poner en la pila, puedo hacer un jump a un jump des inválido. Por eso, al comienzo de la vida del contrato, cuando se va a ejecutar, se arma la tabla de todos los jump des válidos. Porque puede haber un jump des, un valor, no me acuerdo ahora cuánto es el jump des. A ver, esto lo teníamos acá. El jump des, no tengo acá el bytecode. Acá tengo la posición del jump des, pero no el bytecode del jump des. Pero podría ser que de casualidad haya un byte de datos que justo sea un jump des. Bueno, lo que hacemos nosotros es recorrer todos los bytes, saltarnos los datos y determinar cuáles son los jump des de código.
Y cuando hacemos un jump, controlamos que vaya a un lugar que sea un jump, que tenga un jump dest y que sea un jump dest válido. Que no sea un jump dest de casualidad que está en un dato. Dos comentarios sobre eso. Primero, el jump dest es el único opcode que puede funcionar como NOP. O sea, todos los demás opcode o toman cosas del stack o pushan cosas del stack. O sea, que si uno quisiese rellenar espacios, la única forma de rellenar espacios sin hacer absolutamente nada es poner jump dest. Y otra cosa... Justo hay otro. ¿Justo hay qué? Justo hay otro que es el stop, pero claro, no es. No te sirve para rellenar. Claro, claro. Y otra cosa interesante es que nosotros habíamos hecho hace mucho tiempo, creo que hay un RSKIP para permitir poner secciones de datos, puros de datos, que no sean analizados por el procedimiento que buscan los hombres. Y ahora en el Ethereum hicieron una propuesta similar de tratar de permitir una sección de datos. De hecho, nosotros con nuestro opcode header tenemos la posibilidad de meter una sección de datos arriba de todo, que obviamente no la estamos usando, como tampoco estamos usando el opcode header, pero para poder poner tablas sin que el analizador de código se ponga a examinar qué hay ahí adentro. Bien. Bueno, más o menos esto es lo que le quería contar. O sea, me quedó bien poner el método del call interno. Cuando hay un call externo, veámoslo en el código de ContraCAD, debe haber un call. No, por otra cosa. Epa. Acá está. Acá hay un call. Este debe ser uno de esos calls que estaban en el código original como b.invoke. Acá había otro que invocaba el otro contrato. Entonces ahí ya no hay jump. Ahí ya hay toda una instrucción de call que cuesta más. Hay que saber a qué dirección hay que pasarlo. Hay que saberle cuánto gas hay que pasarle. Bueno, esto pasa exactamente el gas que tengo ahora. Hace un call. Y acá, bueno, habrá que ver de dónde venía todo esto. Viene de por acá. Habría puesto seguramente la dirección de cuál era el otro contrato. Eso seguramente debe haberlo sacado de alguna parte de la memoria y después llama con el call a ese contrato. Pero esto ya, cuando se llama otro contrato, son otras instrucciones, ya no es un simple jump y eso cuesta más. Más o menos que quedara claro. Bien, más o menos es eso. No sé si hay preguntas. No, al parecer, del otro lado. Vamos. Lo único que me quedaron, a medida que vos ibas charlando, Ángel, a mí me surgían dudas. Por ejemplo, ahora la duda que me surgió, que estoy probando, es si cuando uno define una función default, ¿es la última o la primera de todo ese gran if de métodos? Estaría bueno que fuese la primera, porque generalmente cuando te pagan, te dan una cantidad de gas limitado. Generalmente te dan 2.300 de gas, es bastante limitado. Si uno tuviese muchos métodos y fuese la última, digamos el otherwise, o el último, sería un poquito, te consumiría gas innecesariamente. Y estoy de probar eso ahora. Claro, una cosa que podría a lo mejor chequear es que el data sea 0 de longitud, no sé. Sí. Lo voy a checar ahora. La de default. Pero sí, a lo mejor en vez de terminar en revert, termina en la default. Pero no sé, por ejemplo, si chequea o no que los datos sean de longitud 0. Sí. No podría checar eso, a lo mejor alternativamente. Pero no sé si es parte de la semántica del default de Solidity. Y bueno, para poner otro comentario, aparte de un call, hay un delegate call que llama al otro contrato, pero usando el storage de este. Una cosa media rara, pero que se usa. Por ejemplo, nosotros lo vamos a usar indirectamente. El settlement tiene los llamados contratos upgradeables que usan ese delegate call por abajo. El de este, pero llama al código de otro. No sé por qué pusieron el delegate call. No hubiera sido necesario para un montón de cosas. Pero hoy permite implementar estos contratos proxy. No sé si era lo que tenían pensado los padres fundadores de Ethereum cuando dijeron va a haber un delegate call. Bien.
¿Preguntas? No. No. Bueno, hubo una sesión de chistes antes de la va a quedar feo el registro histórico para poner un manto de piedad sobre todo. Bueno, gracias por venir. Les recuerdo, Len no sé si quiere decir algo, pero lo primero que recuerdo es que hay una planilla de charlas y en algún momento, ahora o después, pero va a estar abierta a todos a que propongan charlas. Sí, inclusive el que quiera dar una charla y tenga pensado algún tema técnico de interés, más que bienvenido. Y si alguien ve material en esta charla para darla en otro lado, simplemente la toma, y si quiere avisar, avisa. O sea, no es que la charla es de un orador, simplemente hay uno que lo da y después, si después se lo puede aprovechar en otras charlas, en otras circunstancias, con otros oradores, o hacer un repunte de una charla para hacer otro tema, está todo libre, digamos. No sé si va a haber charla la semana que viene, bueno, eso lo verá Len con la gente de la empresa. Pero hay varias charlas propuestas de distintos oradores y demás. Sí. Confirmo que efectivamente la función por defecto es la primera en evaluarse, en chequearse. Ah, bien. ¿Y cómo lo sea determinista, digamos? ¿Lo chequea con el size del data? ¿O? Lo chequea con el size del data, sí. Bien. Call data size hace call data size y si es menor que 4, es interesante, igual no lo compara contra 0, lo compara con menor que 4. O sea que si yo le paso un dato, 3 bytes de datos, va a la default. Bien. Es medio raro, pareciera ser como que está mal. Sí, no sé. Está mal especificado. Bueno, hay una puerta abierta para pasar 3 datos a la default. Sí, pero no resulta raro. Acá hay gente de seguridad que está tomando nota y el domingo tenemos una emergencia. Que está bueno poder pasar datos a la default, ¿no? Que alguien pueda mandar una transacción común a un contrato y le mande datos. Y para que no interfiera con las funciones de Solidity, usan 3 porque 4 es el mínimo del hash de la función. Sí, podría recuperar esos datos con Assembly. Con Assembly puedo hacer, o sea, la función default es sin parámetros y con Assembly recuperarlo, el call data load y tomar los 3 primeros bytes. Sí, la pregunta es si en algún contexto hay algún ataque en lo que pueda servir que se puedan pasar datos. No, me resulta difícil, pero bueno, para pensar. Creo que el bridge hace exactamente lo mismo. Si es menos de 4, es un release. Nos copiaron. Lo de Solidity nos copiaron. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ángel.